prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros. Concédenos por tu gracia vivir de tal manera que habite siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón y dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, 7 parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días con sus noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que mandó el Señor. Pasados 7 días vino el diluvio a la tierra. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver si nosotros sí entendimos. Quedamos ayer en que Jesús dejó en Dalmanuta a los fariseos
que le discutían porque él estaba abriendo la posibilidad del éxodo también a los paganos. Y Jesús se embarcó con sus discípulos otra vez al territorio pagano. Esta vez no hay resistencia por parte de los discípulos para ir al territorio pagano. Sin embargo, se presenta una dificultad. Dice que a ellos se les olvidó llevar panes y no tenían más que un pan en la barca. Recordemos que el pan es al mismo tiempo el mensaje y el alimento. Entonces, aquí se nos está haciendo una sugerencia. Los discípulos van únicamente con el mensaje de Jesús. No llevan el mensaje de la ley de Moisés y los profetas. Solamente llevan el mensaje de Jesús. Y entonces Jesús, a raíz de lo que acaba de pasar, les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los herodianos. La levadura es lo que se usa para fermentar la masa y hacer el pan, pero también se entendía como un principio que finalmente corrompía el pan. Cuando Jesús les habla de la levadura de los fariseos y de los herodianos, se refiere justamente a ese influjo, esa levadura que puede corromper el pan del mensaje que ellos tienen, el que Él les ha dado. ¿En qué consiste esa levadura de los fariseos y de los herodianos? Tienen una cosa en común: la ideología del poder. Ayer veíamos que los fariseos le pedían a Jesús una señal del cielo, en el supuesto de que el cielo se acredita con poder y no con amor. Y esa ideología, esa mentalidad, corrompe el mensaje. De hecho, corrompió el mensaje del Antiguo Testamento, porque entonces a ellos se les subieron unos humos de superioridad por encima de los otros pueblos, y se les despertó un afán de dominio sobre los otros pueblos, que eso no estaba en el mensaje. Eso fue inculcado en la sinagoga. Esa es la levadura de los fariseos. La levadura de los herodianos es semejante, pero desde otra perspectiva, ya desde una perspectiva civil, digámoslo así. Ellos también son adictos al poder, pero ya no a un poder con ropaje religioso, sino a un poder que se ejerce de manera arbitraria al estilo de Herodes. Es el poder que no se siente responsable delante de nadie y en cambio sí se siente con la facultad de llevarse por delante al que se atraviese. Las dos maneras de sentir y de pensar corrompen el mensaje. Sea que tú justifiques el poder con un lenguaje religioso o que simplemente te limites a legitimar el poder desde una perspectiva política, en la medida en que estás haciendo que
el poder prevalezca sobre la libertad de las personas, en esa medida eso es un principio corruptor. Nosotros lo vemos, cuál es en definitiva el origen de la corrupción social que tanto lamentamos, pero que no hemos logrado combatir efectivamente en Colombia y en el mundo. La corrupción se fundamenta en la idea del poder arbitrario, del poder que dispone a su antojo y según sus conveniencias e intereses. Eso, dice Jesús, corrompe el mensaje. Pero ellos están en otra onda. Y cuando Él les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los herodianos, comentan entre ellos, lo dice porque no tenemos pan. O sea, ellos están convencidos de que el mensaje de Jesús no basta, que para ir a los otros pueblos ellos necesitan el pertrecho de la ley de Moisés. Y que Jesús lo que les está diciendo es que se les olvidó traer la ley de Moisés. Entonces Jesús comienza a corregir esa mentalidad. Lo hace de manera con unas preguntas retóricas, pero también de manera enérgica, porque hay ocasiones en que las personas necesitamos como una sacudida, como que algo nos sacuda para que comprendamos que no estamos pensando correctamente. ¿Por qué comentan que no tienen pan? ¿Ustedes no acaban de entender? ¿Tan torpes son? Son tres preguntas que miran a lo que ellos han entendido en comparación con lo que Jesús les ha advertido. Jesús los ha advertido de dos realidades muy semejantes y muy concretas, pero ellos, como tienen otras ideas, han desviado la atención por otro lado. Con esto Jesús quiere hacerlos recapacitar, no regañarlos, sino hacerlos recapacitar en el hecho de que cuando uno tiene la mente, digámoslo así, secuestrada por ideas ajenas, normalmente tiende a malinterpretar todo lo que le digan. Y luego les pregunta, la cuarta pregunta, ¿para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? Recordemos al principio cuando él hablaba en parábolas, que le preguntaron, ¿y por qué hablas en parábolas? Porque ellos teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Es decir, tienen la mente cautiva y entonces los sentidos no les sirven de nada. Todo lo que ven lo deforman, todo lo que escuchan lo cambian, porque tienen la mente prisionera. ¿De qué les sirve a ustedes tener bien los oídos y bien los ojos si a la hora de la verdad tienen una percepción distorsionada de la realidad? Y luego les pregunta, a ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Se acuerdan? Es decir, la repartición de los panes, Jesús no habla de multiplicación, sino de repartición. La repartición de los panes
en territorio judío. Ellos contestaron 12, o sea, en el horizonte de todo el pueblo de Israel. ¿Y cuántas canastas? Fijémonos que primero habla de cestos y después de canastas. Son dos lenguajes diferentes porque son dos realidades diferentes. ¿Cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Ahora se refiere a la repartición de los panes en territorio pagano. 7 le respondieron, 7 en el horizonte de todas las naciones. Y entonces les dice, y no acaban de entender. Lo que ellos no acaban de entender es que basta el mensaje de Jesús y no se necesita ningún otro mensaje. Que es suficiente el mensaje de Jesús para que en él los seres humanos encontremos el alimento espiritual y podamos saciar todas las hambres que tiene la humanidad. Eso es lo que necesitamos entender todavía hoy, porque si miramos hacia atrás, a los lados, al frente y arriba y abajo, nos encontramos a veces con que los cristianos no hemos asumido el mensaje del amor universal como nuestra realidad básica. Y a veces uno ve que estamos como tratando de completar el Evangelio de Jesucristo con el Antiguo Testamento. Fijémonos bien, por ejemplo, nuestra catequesis para los niños de primera comunión. Hacemos más énfasis en los 10 mandamientos que en las bienaventuranzas. Es decir, todavía estamos en el Antiguo Testamento, el pan viejo, no en el Nuevo Testamento, el pan nuevo. Y por eso se ha producido también entre nosotros ese cierto fariseísmo católico. Porque hemos cedido a la levadura de los fariseos. Y por eso se dan entre nosotros esas formas tan vergonzosas de corrupción y abuso de poder, porque hemos cedido a la levadura de los herodianos. Y todavía no acaban de entender, nos pregunta Jesús también a nosotros.